Boreal Televisión presenta. Mis amigos, retornamos ahora con el bloque final de este bloque informativo que hacemos todos los días desde nuestros estudios en Boreal Televisión, desde el corazón del país y para el resto del mundo por conducto de todas nuestras plataformas de comunicación. Hoy tenemos un invitado especial, pero antes de darle la bienvenida y el orgullo de tenerlo con nosotros, las recomendaciones del poeta Cabral y de la Torre sobre la conveniencia de adquirir su ropa de verano en Almacenes Salvador. ¿Ya tú le hiciste el comercial? Ya lo hice el comercial, yo tengo que hablar poco. Así que, pero tienen buenos precios, mírenlo ahí, eso se lo agrego. En Almacenes Salvador, que es más que una tienda, ahí usted encuentra de todo, miscelánea, bisutería, efectos para el hogar, pero sobre todo su gran almacén de tejidos, el más grande del Cibao, con venta al por mayor y detalle, en la Bartolomé Colón, frente al hoy Parque Central, Almacén de Salvador, salvando los precios. Continuamos con el programa y nuestro invitado en el día de hoy. Precandidato del Partido Revolucionario Moderno, Wellington Arnaud, que ha estado en la palestra en las últimas semanas con posiciones muy firmes y muy definidas con relación a lo que él entiende que es la oposición que debe hacerse desde el Partido Revolucionario Moderno y las posturas que deben adoptarse con todos los temas nacionales. Wellington, bienvenido al Café con Leche, un placer. El placer es mío, Atahualpa, Cabral, Juan, de verdad que hoy viene refrescante, lo único que yo vine como, no estoy muy a tono con ustedes, se ve, ese es más joven que yo. Pero puede quitárselo, algunos políticos norteamericanos hacían campaña, entre ellos Clinton. Pero muchísimas gracias por la invitación, de verdad me siento muy contento. Ustedes saben que Santiago para mí es especial. Gran parte de mi niñez me la pasé aquí, en esas lomas de Pedro García, maroteando en Mango Jovito. O sea, y allá es su mamá. Y todavía. Mi mamá y mi abuela vive allá, Emilia Tavares. Y todavía en esa época se podía marotear, porque ya en la época mía sí, pero yo soy un muchachito joven todavía frente a estos señores mayores. Juan. Sí, pero en la época tuya había que pedirle permiso a Guacanagariz. O sea, para tú marotear en el... Wellington, se ha estado hablando mucho en los últimos días, sobre todo después de la famosa sangre nueva en el discurso del presidente y de una generación nueva y un ejercicio nuevo de la política en nuestro país, pero cuando jóvenes como tú adoptan posiciones que son hasta cierto punto radicales o con mucha disciplina, se le critica justamente ese discurso. ¿Hasta dónde tú entiendes que hay una contradicción entre lo que se está demandando y lo que se está ofertando al electorado? Fíjate, yo pienso que el desafío precisamente de esta nueva generación es marcar esa diferencia. Y sobre todo, ¿qué estoy haciendo yo? Simplemente siendo un portavoz de una militancia y una dirigencia del PRM, uno que quiere ver a su partido llegar al poder para hacer las transformaciones que requiere la República Dominicana, tener un Estado social y democrático de derecho, como establece nuestra Constitución, y todo lo que se interponga en el camino hacia la conquista del poder me tendrán de frente, con mucho respeto, porque aquí yo no tengo posiciones particulares. Por ejemplo, cuando yo he recorrido todo el país, todas las provincias, municipios, distritos, y cuando llevo mi mensaje de una oposición contundente, con determinación, pero con una visión diferente, con propuestas llanas, claras, que se puedan ejecutar, me dicen los compañeros, como por ejemplo el compañero Francis, presidente del Distrito Municipal de Arroyo Toro, Masipedro, en Monseñor Noel, que también resaltó, me dice, Wellington, después del doctor José Francisco Peña Gómez y el licenciado Jacobo Magluta, tú eres el tercer precandidato que viene aquí a este distrito. ¿Y qué me dijo él y toda la dirección? Lleva ese mensaje de oposición firme a la dirección del partido, que nosotros no podemos llevarlo, para que se entienda que el camino hacia el poder es nosotros diferenciarnos y demostrarle a la sociedad que vamos a hacer todo lo contrario al PLD, ganarnos esa confianza. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros evitamos
que el presidente de la República y el PLD modificara la Constitución para poder repostularse Danilo Medina una vez más, por un pueblo que se empantalonó, por la determinación de una bancada de los legisladores del PRM que le dijeron no al presidente, que este quiso vender la idea que él fue una persona que respetó la Constitución, pero no, para nada. Danilo Medina no le dieron los votos, no pudo conseguir los votos para modificar la Constitución. Esa acción le generó muchos puntos a favor al PRM y la confianza del pueblo, que no cree en nadie, no cree en política, no cree en los partidos. Y cuando nosotros logramos ganarnos la confianza con acciones de esta naturaleza, debemos de proteger eso que logramos. Por lo tanto, la posición mía de Wellington Arnold, que estoy planteando mi visión, y entiendo que como candidato del PRM le ganamos más fácil al PLD, yo no tengo una posición particular, porque si yo no soy el candidato del partido, al otro día, el 7 de octubre, estaré fajado con el candidato que gane, porque lo principal para mí es desplazar al PLD del poder. Por eso, cuando veo declaraciones de propuestas, como este caso de que se reforme la Constitución para habilitar al presidente Danilo Medina para el 24, encuentran mi rechazo enérgico. Y yo estoy totalmente en contra que se enfrasque una vez más a esta sociedad en un debate por una reforma a la Constitución, cuando ya quedan 10 meses para un proceso electoral. El país necesita tranquilidad. El propio sector empresarial dijo que la economía estaba paralizada con este proceso, que no fue más que una lucha de dos sectores del PLD por controlar el presupuesto nacional. Entonces, por eso son mis declaraciones, pero para nada tengo una relación personal con mis compañeros de mucho cariño, de mucho aprecio. Mis posiciones son políticas. Rechazo enérgicamente que el PRM ni siquiera piense participar en un proceso de una nueva reforma, porque entonces lo que hemos ganado con la población, esa confianza que nos ha brindado el pueblo por nuestras acciones, entonces le estaríamos perdiendo. Pero uno de los temores, o sea, de los elementos que se señalan para una posible reforma constitucional, es la unificación de las elecciones, a lo cual yo estoy totalmente opuesto, porque creo que una de las conquistas que se hicieron de mayor importancia en la reforma de 1994 fue justamente el separar las elecciones para evitar el arrastre, pero ahora se plantea como un elemento que la oposición debe tomarlo en cuenta, de hasta dónde podrían influir los resultados de las elecciones municipales de febrero en los resultados de las elecciones nacionales, o sea, presidenciales y congresuales en mayo, y que esto podría afectar a la oposición por la posición de supremacía que podría tener el partido de gobierno en las elecciones municipales de febrero. ¿Tú no compartes esa opinión de que podría esto afectar los resultados en términos de influencia para las elecciones de mayo con las elecciones de febrero a la oposición? Atahualpa, esto no es más que un caramelo envenenado, porque el hecho que estemos debatiendo puntos que son decorativos para introducir el que realmente se quiere, entiendo que no es de salud. Nosotros podemos abocarnos a ese debate, a esa discusión después del proceso electoral, sin prisa, para que entonces nos demos, si se toma ya la decisión de llegar a un consenso nacional para discutir una reforma, sea en otro ambiente. O sea, lo que tú estás planteando es que no te opones a una reforma constitucional. Sí, me opongo, radicalmente. Pero no te opones, no, porque lo estás diciendo, bueno, si después de las elecciones nos podemos abocar a una... Después, o sea, sí, después, tú no estás en contra totalmente, tú estás antes de las elecciones. Yo quiero hablar claro, porque en estos momentos la ambigüedad hace daño. Yo estoy en contra de cualquier reforma a la Constitución. Nosotros tenemos que... Previo a las elecciones. Tenemos que llegar el proceso electoral y después que pasen las elecciones, entonces podemos sentarnos a discutir si es viable una reforma. Yo me voy a salir del tema de si es viable o no una reforma en este momento, aunque hay puntos ahí que son democráticos, que deben ponerse tarde o temprano sobre el tapete, sobre todo quitar esa maldita vaina del arrastre. Eso no es democrático. Pero la clase política tendrá en ese aspecto
un rol El Cabral. arrastre no es constitucional, es una ley. No, yo adjetiva. estoy diciendo no es democrático porque el elector no elige de manera particular a cada uno de los que aspiren a una posición en la boleta partidaria. Es desde esa perspectiva. O sea, La pregunta, Cabral. sí, la pregunta. Sí, no, pero tenía que hacer esa aclaración. Es que él tiene sentimiento encontrado porque fue muy amigo de mi padre. Bastante. Entonces, sé que le recuerda verme aquí sentado su amigo. Y mucho que iba Pedro García. Usted ha hecho cierto ruido con la propuesta o la sugerencia de que se lleve a un juicio disciplinario al expresidente Hipólito Mejía. ¿No cree usted que no es el momento adecuado, independientemente si hay elementos o no para ventilarse un juicio hacia él? Porque lo más importante para el PRM es su unidad y no su división. ¿Por qué usted lo plantea en este momento? La unidad del PRM está garantizada, Cabral. Ahí no hay ningún tipo de inconveniente porque todo el liderazgo, incluyéndome, sabe el compromiso y el peso que tenemos sobre nuestros hombros como único vehículo que tiene el pueblo dominicano para desplazar al PLD del poder. Esto no es una posición personal ni particular, para nada. Simplemente nosotros fijamos una posición conforme a la necesidad que tiene el pueblo dominicano de desplazar al PLD del poder. Estoy siendo un portavoz de la militancia y dirigencia del partido que está cansada que la mantengan entretenida, que está cansada, como me decía el compañero Elpidio Cocino, de los 3 brazos hace apenas un mes, que yo le estaba planteando la necesidad de que nosotros hagamos esa oposición con determinación, porque la militancia del partido quiere llegar al poder, quiere ver su partido haciendo las transformaciones que requiere el país, y me dice, Wellington, pero es cierto, porque cada vez que pasan unas elecciones, no pasa una semana, cuando viene un dirigente del partido, nos convoca y nos dice, compañeros, 4 años pasan de una vez, por lo tanto, esto no es una cuestión para nada, que tiene que poner ingredientes, ni ruido, ni nada de eso, esto es una cuestión particular mía, simplemente en el estatuto del partido, no excluye a nadie de los lineamientos, no dice tal líder o cual puede decir lo que quiera, puede estar en contra de una línea del partido, simplemente si el partido ha dicho que no nos vamos a abocar a una reforma constitucional, todo el liderazgo y todos los dirigentes, los que pertenecemos al PRM, debemos acatar esa decisión. Eso no es para que nadie se ponga bravo, simplemente tenemos que enviar un mensaje que nosotros somos un partido de oposición y que esa confianza del pueblo que ha puesto sobre nuestros hombros, nosotros la vamos a proteger. Simplemente estamos protegiendo la confianza que hemos ganado y para nada esto es un tema que divide, porque te digo, yo estoy planteando mi visión con propuestas claras, llanas, de primero darle oportunidad a una juventud que necesita que el Poder Ejecutivo y desde allí se genere el ambiente de creación de opciones para tener empleo de calidad. Un combate contundente con una modificación a todo el sistema judicial de nuestro país y sobre todo nosotros tenemos un sistema de salud eficiente que le llega a todo el pueblo. Yo estoy planteando cosas claras y diciéndole a los compañeros que como no tengo ningún compromiso de negocios ni tampoco soy empresario, tengo las condiciones para enfrentar al PLD en cualquier terreno. Ahora bien, si el 6 de octubre la militancia de mi partido vota y no soy yo el candidato electo, el 7 de octubre estoy trabajando, como lo he hecho por más de 20 años, por el candidato que gane la convención. Por lo tanto, esto no es cuestión de división, no es cuestión para nada personal, todo lo contrario, me unen vínculos de mucha amistad con todos mis compañeros porque he trabajado, inclusive fue el director político y director de la avanzada política en las elecciones del 2012. Eso está muy claro. Simplemente entiendo que al partido no le conviene enfrancarse en una nueva reforma y por eso, como ya se fijó una posición, entiendo que hay que respetarla. Winston, cada vez que oigo a un dirigente del PRM que se le cuestiona sobre las reservas de las candidaturas principales, sale a relucir de que, bueno, nosotros tomamos esa decisión para crear un gran bloque opositor y con estas reservas podríamos negociar con otras fuerzas políticas. Sin embargo, ¿no crees tú que esto hasta cierto punto paraliza el partido, castra aspiraciones
Si se hubiese dado el proceso abierto, que todos compitieran, por ejemplo, buscando aquí en Santiago la candidatura a senador, a diputados, a síndicos, a regidores, a directores distritales, hubiese dinamizado más el partido, aunque se hubiese reservado algunas diputaciones, pero prácticamente todas las senadurías están reservadas, casi todas las diputaciones están reservadas, muchos distritos electorales, distritos municipales también están reservados. No frena eso, no desincentiva eso a la militancia del PRM. Fíjate, Atahualpa, yo comparto contigo en cierta parte. Mi posición desde el principio fue que nosotros teníamos que abocarnos a optar por el 20% por nivel de elección. O sea, solamente el 20% de los senadores, el 20% de los legisladores, el 20% de las alcaldías, distritos, regidores y todo. Por eso mismo, porque si asumíamos el 20% de manera general... En entonces, un solo renglón prácticamente. Correcto, no iba a lesionar más bien, como planteas, el tema de la democracia y la apertura, porque nosotros tenemos que provocar que el liderazgo fluya, y en provincias que tal vez no tengamos una figura que tenga principalía, bueno, démosle la oportunidad para que crezca, para que lo conozcan, para que su visión y la gente entienda que hay otras opciones, y precisamente esa visión la comparto, pero ya se tomó la decisión, yo fijé mi posición en los organismos correspondientes de que entendía que debíamos de tomar el 20% por nivel de elección precisamente para evitar estos tipos de cuestionamientos que hoy se presentan. Juan Sebastián. No, en las declaraciones que usted dio, también le solicitó a uno de los líderes de su partido y precandidato que asumiera una posición de definición con relación a la modificación constitucional, y se refería al licenciado Luis Abinader. Y usted le solicitaba que se definiera, es decir, que las palabras fueron que dejara la ambivalencia. Y creo que, no sé pero creo que esa es una solicitud viable, porque en estos momentos su partido está llamado a dar una muestra de unidad. Muestra de unidad que no se verifica con la actividad política que desarrolla Hipólito Mejía. Porque mientras el PRM va por un rumbo, Hipólito Mejía va por el otro. Me imagino que eso estará resuelto ya cuando se conozcan los resultados de las próximas elecciones. Vi que su líder llamó a cuidar el colegio. ¿Cómo están los aprestos del PRM con relación a la estructura electoral que hay que organizar para poder enfrentar a la formidable maquinaria electoral que es el PLD? ¿Cómo su líder? No, ¿cómo está el trabajo electoral del PRM con relación a la estructura que se requiere para poder enfrentar la poderosa maquinaria del PLD? En primer lugar, Juan, como bien planteaste, en mi declaración no solamente planteo que se evalúe las declaraciones que de mi punto de vista están desvinculadas de la línea del partido, del compañero Hipólito, sino que también le exijo a mi otro compañero Luis que fije una posición. Por lo tanto, esto no es algo personal contra nadie, simplemente es de protección de la confianza que ha ganado el PRM en el seno del pueblo. Nosotros como partido, que tenemos 4 años y creo que vamos de manera extraordinaria después de el proceso pasado, estamos ahora abocados en el tema de las elecciones internas. El 6 de octubre ya elegimos nuestro candidato, que si Dios lo permite lo tienes aquí contigo, y posteriormente a eso nuestro partido, hay un concepto fundamental que yo lo aplico en toda mi vida, que es organizar para ganar, y entiendo que nosotros hemos ido trabajando con nuestras estructuras ya de manera institucional, de organización electoral, para adecuar a nuestra organización a los colegios electorales y de esa manera tener el personal capacitado que vaya a defender el voto en las próximas elecciones. Y precisamente este ejercicio del 6 de octubre, donde todas las fuerzas políticas, incluyéndome, estamos preparando
a nuestro personal para el proceso interno, eso mismo nos va a servir mañana todos juntos para entonces enfrentar a esta maquinaria, como bien dices, del PLD con eficiencia y sobre todo con una situación de un contexto actual que favorece a nuestro partido porque el pueblo le ha tomado la seña al PLD y cualquier candidato que presente el oficialismo es la garantía de la impunidad en la República Dominicana. Por lo tanto, el PRM está en una posición vital y fundamental para desplazar al PLD del poder en esta ocasión. No, hice la pregunta, perdón, porque las figuras preponderantes de su partido se mencionan. Por ejemplo, voy a tomar la Plaza de Santiago. Aquí se conoce, imagínense ustedes, al licenciado Abinader, se conoce el nombre suyo, se conoce a Hipólito Mejía. Sin embargo, cuando se hacen encuestas, se hacen escrutinios populares, la presencia del PRM es nula. Aquí en Santiago se conoce que está trabajando el sector externo de manera intensa, pero las autoridades del partido, las respuestas a una encuesta es que no se sienten o se percibe que no están realizando ningún tipo de actividad política. Por lo pronto en Santiago. ¿Sucede eso también en el resto del país? Fíjate, que hay una especie como de inercia partidaria, que más se promueven ustedes como figuras que lo que trabaja el propio partido. Repito, a excepción de la parte externa, del apoyo externo del PRM. Luego del proceso interno del partido, que tuvo algunos inconvenientes, como es natural en lo interno de los partidos políticos, ya eso fue rebasado por la dirección de Santiago. Pienso que el municipio cuenta con un presidente del partido preparado, un joven que ha demostrado ser un profesional de calidad y sobre todo una persona con compromiso social, me refiero a Andrés Cueto, está haciendo un gran esfuerzo. Bueno, ayer mismo estaba reunido el comité municipal del partido. Yo tengo mucha confianza que la visión que tiene la dirección del partido en Santiago va a arrojar resultados positivos más pronto de lo que se espera, Juan. Yo entiendo que irás viendo ese cambio en el proceso. Ahora todos los equipos están, imagínate, trabajando conforme a una estrategia política de los candidatos presidenciales, pero después del 6 de octubre, ten la certeza que todo el partido unido y aquí en Santiago ya con todos los candidatos definidos, con un plan de partido, ya con su candidato elegido, todo eso aquí en esta provincia va a cambiar. Por ejemplo, ahora mismo no se sabe quién puede ser el candidato a senador, aunque hay gente que está corriendo también por la alcaldía. Pero yo quisiera irme por un aspecto que el electorado, la gente, cuando dice la gente, o sea, quiere ser vocero de la mayoría, pero a veces es la inquietud que le hace llegar a uno, quizás un grupo, y dice, bueno, tenemos ausencia de posiciones definidas con relación a algunos temas. Y a veces aquí se apuesta hasta el surgimiento de un fenómeno, como un Bolsonaro, un Chávez, un Evo Morales. Que Bolsonaro tiene muchos problemas ahora mismo. Sí, tiene bastantes problemas. Pero en República Dominicana como que uno ve que los candidatos son muy genéricos. Vamos a acabar con la corrupción, pero no hay propuestas definidas. Tú lo entiendes de esa naturaleza, por ejemplo. ¿Cuál es la visión de Wellington Arnaud sobre el problema migratorio? ¿Qué aplicaría, qué haría Wellington Arnaud con el tema migratorio? ¿Qué haría Wellington Arnaud con el tema de la impunidad? ¿Qué haría Wellington Arnaud para mejorar el Estado dominicano? Que la gente pueda tener una idea de, bueno, se diferencia el candidato o el precandidato Arnaud de los otros porque dice que cuando él llegue esa tasa no va a estar ahí. Los candidatos aquí no fijan posiciones, solo son posiciones genéricas. Entonces no hay esa definición completa entre lo que se está planteando como cambio de Estado y las ofertas que se hacen al electorado. Y perdón, permíteme añadir a lo que Atahualpa dice, que esa posición definida también el pueblo la percibe como que la asume el partido. Porque a veces los candidatos asumen posiciones diferentes y, como dice Atahualpa, aéreas, no solo genéricas, muy aéreas. O sea, ustedes deben, además de proyectar sus propias propuestas, deben ocuparse de que el partido se identifique con una propuesta. O sea, hasta ahora ningún candidato ni el PRM nos ha dicho en términos concretos, como dice Atahualpa, ¿qué vamos a hacer con la migración?
¿Qué vamos a hacer con la impunidad? ¿Qué vamos a hacer con el enrumbamiento de la economía del país y del modelo económico? O sea, son cuestiones vitales que los partidos políticos deben definir. ¿Cuál es el criterio suyo como candidato? Y si su criterio también sería el del partido. Correcto, fíjate, hay varios aspectos que han tocado ambos. Y dentro de nuestra propuesta son ejes fundamentales de nuestra visión como presidente de la República. Número uno, hablaste del tema migratorio, hablaste del tema de la impunidad y yo le agrego el tema de la oportunidad y el empleo. Estos tres factores, luego de estudios profundos con especialistas en cada área, son vitales porque inciden en el problema principal que tiene nuestro país, que es la inseguridad ciudadana. Un combate a la corrupción es determinante para nosotros enviar el mensaje correcto. Y sobre todo, se pierden 160.000 millones de pesos en corrupción cada año, según el BID. O sea, no lo estoy planteando yo. Yo entiendo que primero una voluntad política real de combate a la corrupción es fundamental. Una transformación del modelo judicial que es determinante y en este caso la primera propuesta que hice cuando fui a mi primer programa de televisión fue precisamente que estaban las condiciones dadas para nosotros hacer un gran consenso nacional para tener una justicia independiente, con un régimen de consecuencias severo, claro, duro, donde el que la haga la pague y que se haya robado el dinero del pueblo tenga que regresarlo. Y dije una propuesta en firme que me inscribía en el modelo norteamericano en gran parte de muchos estados donde el fiscal se elige por el voto popular. Porque el tema aquí no es el procurador, porque el procurador no es más que un brazo ejecutor del Poder Ejecutivo. El tema es las atribuciones que tiene el procurador, que no puede incidir en la elección de los fiscales. Eso en el tema del combate a la corrupción, que tiene que ser, eso todo el mundo dice, no, que vamos a combatir la corrupción, y te entiendo, Atahualpa. La gente está cansada. Genérica. Tiene que venir, y cuando digo esto, lo digo porque lo siento, si la gente que me ha dado la confianza a un liderazgo emergente del siglo XXI, cuando nadie cree en política, nosotros no le quedamos bien. En políticos. En políticos y en partidos. Sí, porque de acuerdo. Ahora, que me han dado la confianza de nosotros fracasar en ese sentido, tendríamos que durar 50 o 100 años para recuperar esa confianza. El tema migratorio es fundamental. Aquí se sabe, y yo pienso que el tema migratorio hay que verlo de manera holística, porque no solamente es el caso haitiano. Aquí, en cualquier sitio, tú puedes estar sentado y tener un delincuente con expedientes a nivel internacional y tú ni sabes. Por lo tanto, una voluntad clara. Primero se sabe la mafia que hay en la frontera, donde se saben las guaguas de transporte que trasladan a los haitianos para acá, donde se saben los peajes, cuando hay una gente honesta que quiere poner reglas, no dura 2 meses porque lo cancelan. Es una voluntad real del cumplimiento de la ley. Cuando estuve en la provincia de Payá, en el distrito de La Laguna, me dice un maestro constructor, ok, Wellington, pero ¿qué tú vas a hacer con el empleo? Porque a mí me están quitando el empleo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Bueno, hay una ley, hay que tener sanción para aquel que emplee a una gente que no esté indocumentada. Sobre todo una voluntad clara y un censo nacional para saber cuántos extranjeros tenemos en el país. Y para mí el eje vital de mi propuesta es la transformación real del modelo educativo. Los países en desarrollo. Sí, pero no te me vayas, vamos, porque estamos cayendo en lo dime, general. ¿Qué pasa? Yo quiero, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú planteas? Por ejemplo, hay posiciones, construimos un muro. No estoy de acuerdo con muro. Exacto. Yo estoy claro, te estoy hablando de una política migratoria. Entonces, ¿cuál es la política que tú aplicarías? Te estoy diciendo, primero una voluntad, hacer un censo nacional de inmediato, ver cuántos extranjeros tenemos en el país. Es una propuesta viable. Se va en un año. Número 2, no, eso se hace rápido. Y hay recursos para eso, porque le he dado seguimiento a la ejecución presupuestaria de manera exhaustiva y cada año someto una modificación al presupuesto para priorizar en las cosas que solucionan problemas de la gente. O sea, yo te estoy hablando que la transformación educativa que te voy a plantear, porque yo hablo con temas concretos, mi propuesta está sustentada y sé de dónde voy a sacar el dinero, porque no estoy inventando aquí. Tengo 9 años en el Congreso y no es perdiendo mi tiempo. ¿Cómo vamos a transformar el modelo educativo? Conforme a la realidad de cada municipio, en articulación con los sectores productivos, nosotros vamos a, de manera gradual, llevar a los liceos a politécnicos, para que con el sector privado, que hay un estudio donde arrojó que cientos de miles de plazas de empleo están ahí y nosotros los jóvenes de nuestro país no tienen opciones, no tienen oportunidad.
En articulación con el sector productivo, generaremos las carreras técnicas para que nuestro joven, cuando salga del Politécnico, tenga un empleo seguro. Eso va a transformar a la República Dominicana. En Estados Unidos funciona de manera eficiente los community college y lo están impulsando más. En todos los países en vías de desarrollo, prácticamente, el 40% de los jóvenes van a carreras técnicas. Aquí hay una cultura que nuestros hijos tienen que ir a estudios superiores, tener una maestría, obligados. No, eso es lo primero, cambiar esa cultura, irnos a las carreras técnicas. Fíjate cómo el Politécnico Loyola funciona de manera eficiente, tanto así que en la provincia de Sánchez Ramírez, en la Barrigol, cuando me senté con la Cámara de Comercio de la provincia, salió a relucir que la mayoría de empleados de la Barri no son de Sánchez Ramírez, son de San Cristóbal, porque en San Cristóbal funciona de manera espectacular el Politécnico Loyola. Si nos vamos a Verón, Punta Cana, allí hay un Politécnico que está funcionando de manera brillante, porque están articulados con el sector productivo y ya se saben las carreras que se necesitan y tienen los empleos seguros. Por lo tanto, mis propuestas son claras, son llanas en el tema de la salud, que es fundamental, porque donde funciona la salud en el mundo, los sistemas que funcionan como en el español, es donde hay un primer nivel de atención. ¿Qué planteo yo en firme? Que donde no tengamos un dispensario equipado, en las escuelas nosotros instauremos un dispensario totalmente equipado para que funcione el primer nivel de salud en la escuela y nosotros podamos atacar el 80% de las enfermedades. El presupuesto está ahí, lo que tiene que haber voluntad, porque si vamos al 2007, el presupuesto en salud era un 2.3% del PIB más o menos, y en comparación con lo que se pagaba del PIB en pago de intereses, solamente intereses, era el 1.3 del PIB. Hoy, en el 2019, en lo que va de año, se ha pagado el 3.2 del PIB en intereses y solamente se ha invertido el 1.7 en salud. Porque hay que ver el tema de la prioridad, como el Ejecutivo ejecuta el presupuesto. Pero Winston, Doctor, Casi el 7 del PIB, déjeme- en términos de la deuda y los intereses. Déjeme hacerle esta pregunta al diputado ahora. Me voy a salir del precandidato. ¿Cuáles son los escollos tan grandes que se encuentran en la Cámara de Diputados, que cada vez que se habla de un proyecto de modificación a la Ley de Seguridad Social, de buenas a primeras desaparece el tema de agenda? Y todos estamos conscientes que hay que modificar, que hay que readecuar la Ley de Seguridad Social, y nunca llega esa iniciativa a nivel desde el mismo Congreso, desde el seno de la Cámara de Diputados en este caso. Como que los diputados están ajenos a esta situación y están esperando que llegue un proyecto de otro lado. No hay iniciativa. Se parece al Ministerio Público. La Cámara de Diputados se parece mucho al Ministerio Público, que espera que un programa de televisión haga una denuncia para ir a investigar después. No investiga nada. Totalmente de acuerdo contigo. Este tema nosotros lo hemos debatido en mesas de discusión que nosotros hemos motivado desde la Comisión Permanente de Desarrollo Humano, lo cual Alma Bobadilla, el doctor Eusebio Garrido, el doctor Guzmán, el doctor Collado, que todos participaron en la elaboración de la ley 8701, con un debate abierto con este tema, que es evidente que el flujo de intereses que chocan han evitado que nosotros podamos ya concluir con un tema tan importante, y donde está incluido precisamente el primer nivel de atención, que es un punto. Pero y la de bancada debate. del PRM, ¿por qué no se reúne? Dice, bueno, señores, vamos a tomar este tema como prioritario. Por ejemplo, ayer se tomó la iniciativa por parte del Poder Ejecutivo de promulgar el reglamento para las MIPYMES con relación al pago de los impuestos. No sé si has tenido tiempo de... Lo vi, lo cual estoy totalmente de acuerdo. O sea, una iniciativa excelente. Claro, porque eso era una demanda que se estaba haciendo y una promesa que ya cuando estuve en San Francisco de Macorís, participé en la feria que hicieron allá los comerciantes, y el punto número 1 era precisamente que se buscara la manera de eliminar este anticipo, y por lo tanto esas son acciones que van a contribuir. O sea, las cosas que están bien, obligatoriamente hay que decirlas sin ningún... Pero ¿qué es lo que frena lo de esas iniciativas?
Fíjate, es la voluntad. Cuando yo llegué a la Cámara, yo llegué con muchos sueños. Y la primera propuesta que hice fue precisamente, como es un tema que a mí me conmueve y también le he dado mucho seguimiento y lo he estudiado, que es la ejecución presupuestaria, y yo sometí un proyecto de adecuar la ley 42306, que es la orgánica de presupuesto, a la constitución de ese momento y también ponerle algunas sanciones cuando se viola esta ley, porque estoy convencido que es lo mismo que en nuestro hogar. Si hacemos una planificación y nosotros determinamos que vamos a invertir esto, vamos a ejecutar el dinero de esta manera, tú posiblemente tengas éxito, tanto en tu vida personal, en empresarial, en lo que tú entiendas. Y el Estado Dominicano, lamentablemente, nos damos leyes, nos dimos una estrategia nacional de desarrollo que costó un dineral, hacemos planes plurianuales, se aprueban una ley cada año de presupuesto y en la ejecución entonces hacemos todo lo contrario. Pero aquí hay un problema. Entonces, ¿qué pasó cuando nos escúchame, Cabral? Sí, con todos los sueños que tú llegaste, ¿qué pasó? Más de 60 reuniones de debate, de discusiones, para que esta ley pudiéramos nosotros aprobarla y darnos una ley adecuada a la realidad con sanciones severas para la ejecución, porque si tenemos planes por ministerio y no se ejecutan, no vamos a lograr las ¿Y metas. dónde están esas sanciones severas? Porque una de las quejas que nosotros hemos planteado claramente es que aquí hay una aprobación expedita de las ejecutorias presupuestarias. O sea, el presidente de turno hace así, entrega las memorias de la ejecución presupuestaria, las recibe el Congreso y a los 3, 4, 5 meses hay un descargo. Nunca se le ocurre a llamar al ministro de tal cosa que tenía que estaba ahí que estaba en el presupuesto del puente de Luperón, de la vieja Isabela. Mira qué fácil cuando uno hace su trabajo responder a ese tipo de inquietudes. Sí. Oye, lo siguiente. ¿Dónde Tahual. llamaron al que tiene el puente de Espérate, Isabela? que no es así. Déjame Sí, sí, explicar sí, sí. O darme a explicar mejor. Fíjate, cuando nosotros hacemos nuestro trabajo de fiscalización, que tú decías que no se llama a los ministros para que expliquen, oye lo que pasa. Fruto de ese seguimiento a la ejecución presupuestaria, en el año 2017 nosotros nos dimos cuenta que el ministro de Obras Públicas había pagado 2.000 millones de pesos del presupuesto sin estar aprobado en el presupuesto a Odebrecht en el momento que se estaba esperando aquel listado que venía de Brasil para que figuraran los nombres que tomaron dinero de soborno. ¿Qué hicimos nosotros? Sometimos una interpelación conforme a lo que establece el propio reglamento de la Cámara. ¿Qué hizo el PLD entonces? La bancada completa la rechazó, porque el PLD aplica el código de la omerta, que no es más que un código del silencio que utilizan las grandes mafias. Cuando tú quieres investigar cualquier tipo de situación que pueda arrojar luces a un tema de algo que ha sido ilícito, entonces ellos se agrupan, aplican su código del silencio y bloquean toda iniciativa que busca esto, con una mayoría que tienen. Por lo tanto, sí nosotros hemos hecho el trabajo, sí cuando nos damos cuenta que no se ejecutan fondos conforme a lo que el presupuesto ha aprobado, hemos hecho nuestro trabajo, pero ha sido obstaculizado y ahí viene la frustración por una mayoría que actúa, que ahora supuestamente tienen diferencias, pero al final ellos se ponen de acuerdo porque, repito, es un consorcio que aplica el código de silencio y cuando hay algo que lo afecta, entonces se agrupa. Pero hay un problema que estamos rodeándolo, dándole vuelta, y es el incumplimiento, no solo en este país, de América Latina, de las promesas, de los programas, de los planes de gobierno. ¿Qué papel puede jugar un partido que llega y presionar, criticarle al presidente? No hay cultura de eso. Entonces, ¿cómo transformar una sociedad cuando se es sumiso? Hay una demagogia electoral. ¿Qué tú plantearías frente a un recurrente problema histórico? Tú te vas, Cabral, a lo más radical. Me decía que tú abogas por un sistema más radical, más fuerte. Sí, él está apostando a un accidente. Sí. No, Lo cual accidente, entiendo sí. que aquí hay que proteger el modelo democrático. Con votos vamos a desplazar al PLD del poder. Comparto contigo en el fondo que debe haber un quiebre
y precisamente una visión nueva, una propuesta sin compromiso con el pasado, con compromiso con su partido y con el pueblo dominicano, entra en un momento ideal para hacer ese quiebre que necesita la República Dominicana de un rumbo diferente. Y precisamente nosotros nos hemos preparado, nos hemos ocupado de articular propuestas que son llanas, que son viables con los fondos que se pueden ejecutar para ganar esa confianza de la gente que entienda que aquí hay hombres y mujeres que tenemos la determinación sobre todo y la voluntad, con la ayuda de Dios, de hacer las cosas bien en el país. Y por eso estamos presentando nuestra visión, nuestra propuesta, haciendo el trabajo. Le hemos llamado arando la tierra, para que la gente sepa que hay nuevas opciones, que estamos aquí, pero que solo no se puede. Así que yo le agradezco a ustedes Wellington, la oportunidad que me han brindado de todo corazón y espero que este no sea la última vez y cada vez que venga déjame decirte algo. Juan. Ustedes siempre, los partidos políticos, eso siempre, las críticas que hay mucho a Atahualpa y yo aquí durante más de 20 años, siempre se oyen los pareceres de los candidatos y siempre es el mismo eslogan: vamos a sacar al otro del poder. ¿Está su partido preparado? Porque cuando ustedes se refieren al poder hablan de la presidencia de la República. Pero si un partido de oposición no desplaza el control del Congreso ni el control del Poder Judicial, no están desplazando del poder al otro. Porque puede llegar un presidente diferente y va a tener que someterse a la férula del Congreso. ¿Está su partido preparado para la oferta de congresistas que puedan, en base a esa propuesta, desplazar para lograr un Congreso favorable que transforme el país? Porque desde el Poder Ejecutivo no se pueden hacer esas transformaciones si no se cuenta con el Congreso. Fíjate, Juan, no es quítate tú para ponerme yo, y es una de las quejas que tiene la sociedad dominicana. Por eso nosotros tenemos planteamiento y sobre todo una vocación y una voluntad política de un cambio de rumbo en el país. Y tu preocupación es válida. Sí, precisamente nosotros tenemos que ocuparnos de presentar candidatos que sean viables, que tengan confianza en el pueblo para nosotros, con el Poder Ejecutivo y con un Congreso, que podamos hacer esas transformaciones. Tenemos que contar con eso. Y precisamente debemos de ocuparnos de tener un Congreso favorable. Ahora, todo se va dando de manera gradual. Yo pienso que estamos en un punto donde el PRM se encamina hacia la conquista del poder y desde el poder entonces las soluciones tendrán, obviamente es diferente tú no estar ni en el Poder Ejecutivo ni tampoco tener el Poder Legislativo. Por lo tanto, yo entiendo que el camino hacia ese rumbo diferente que lleva al país a una situación no como la actual, estamos nosotros en ese proceso. Finalmente y cortito nada más, porque ya inclusive estamos pasados de tiempo. ¿Existe de parte de ustedes y sobre todo en el caso tuyo confianza en la Junta Central Electoral? Tenemos que tener fe y confianza de que este proceso, que es vital para el fortalecimiento de la democracia en un momento donde nuestras instituciones están muy debilitadas, fruto precisamente a los dos principales culpables del deterioro institucional, Danilo Medina y Leonel Fernández, la Junta tiene un gran reto sobre sus hombros y yo quiero tener fe, tener esperanza de que este proceso se va a dar sin ningún trauma, porque precisamente es lo que la sociedad dominicana necesita. Por lo tanto, Atahualpa, yo quiero confiar que en este proceso de convención interna va a ser sin ningún tipo de inconveniente lo que la voluntad de los partidos políticos decida, en el caso nuestro con un padrón cerrado, donde ya estamos trabajando, ya inscribimos, todo el mundo inscribió, un proceso muy dinámico y espero que ya el 6 de octubre esto concluya sin ningún inconveniente. El diputado Wellington Arnaud, precandidato del Partido Revolucionario Moderno, ha estado con nosotros en este Café con Leche. Ha sido un placer, Wellington, de verdad, mucha suerte, te deseamos. Me encanta cuando veo llegar jóvenes valiosos a la política. Sangre nueva. Ya no es decir que llegaron jóvenes valiosos, porque muchos se han contaminado también de lo viejo. Y yo sé que tú tienes una trayectoria familiar con tu padre y toda tu familia, pues que ojalá otros pudieran seguir tu ejemplo. Gracias.
verdad que sí, gracias, mucha suerte. Veo que te despides del Congreso, Sí. porque una cosa que hay que decir... 10 que- años está más que bueno. No, es que ya no puedes aspirar, después de estar aspirando, a inscribirte como precandidato, ya si perdiste... Eso fue un mensaje claro. Ah. Cuando se abrieron las inscripciones, fui el primero que lo hice, para evitar dudas de que estaba aspirando a una cosa para caer en otra, con una cultura que la gente Sí, piensa. claro. El que aspira a una posición no puede aspirar a otra. Ya entiendo que en 10 años como legislador he dejado mi legado de trabajo y esto va a quedar ahí. Y vendrán otros que también van a hacer su trabajo. Tiene que haber un relevo real. Pienso 10 años en el Congreso están más que bien. Tiene que haber un Gracias, relevo de mentalidad. un abrazo a toda la 100% gente. de acuerdo. Quiero agradecer y darle un abrazo a toda la gente que nos ha estado siguiendo a través de Facebook Like de nuestra cuenta. No sé si lo estaba también por otro lado, pero a todos ustedes gracias por el reporte de la sintonía. No puedo saludarlo desde aquí porque lo tengo bastante lejos. Buen fin de semana, gracias a tu equipo que ha estado con nosotros, que te ha acompañado. No puedo decir los nombres. Si me lo- Luciana Reyes, Lenny María, aquí Erison Peralta. Terminamos ayer a las 12 de la noche. Estamos aquí desde el martes y nos vamos el domingo. Y armando la agenda. Sí, estamos trabajando, empoderando a nuestro equipo. En las 45 zonas de Santiago tenemos nuestra estructura, porque esto es un trabajo interno y precisamente tenemos candidatos a diputados, candidatos a regidores, candidatos a alcaldes en todo el territorio nacional y precisamente estamos en esa labor de empoderamiento, de ya de cara al proceso nosotros, nuestros equipos estar aceitados, como se dicen, para lograr ganar la próxima convención. el 6 de A octubre. ustedes, amigos, gracias por la atención. El próximo lunes a las 7 de la mañana estaremos de regreso con Hoy se ustedes. bebe. Qué cosa. Hoy se bebe. Oye, Ronco. Ustedes el no habían Ronco está ahí. extrañado la voz de Danilo aquí en el set. Bueno, Ya- pues no ya po- gritó. Él no podía irse sin decir nada. Gracias, feliz resto del día. Buen fin de semana, amigos.